Hola Conchita, hola Jesús, bueno, hola María José, hola Yolanda, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches según la parte en la que estéis y en el horario en el que os vayáis uniendo a este nuevo Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Se apaga la luz. Bueno, pero no pasa nada. Muchísimas gracias por uniros a este nuevo encuentro de Tejiendo Redes desde la Autenticidad y muchísimas gracias por regalaros todo este tiempo que os dedicáis a nutriros a través de todas las personas que vienen a compartir este espacio y a entregarnos su sabiduría. Como os contaba ayer, hoy va a estar con nosotros Jesús Gil de Rozas para presentarnos el camino del terapeuta, un proyecto maravilloso en el que tengo la enorme suerte de poder colaborar. Jesús ahora nos contará, él es el CEO y el creador de este camino del terapeuta. Él es facilitador individual y de grupos, es terapeuta, bueno, tiene una experiencia y una trayectoria profesional de muchos años acompañando a terapeutas, a grupos, a nivel individual y está especializado también en mindfulness y bueno, pues el otro día también lo hablábamos con Catalina Das, que cuando un facilitador termina, pues encuentra al final a la hora de emprender ese camino, pues muchos inconvenientes, ¿no? Que durante toda esa etapa de formación, pues a veces ni se planteaba. Y hoy, pues vamos a hablar de esas herramientas que todo terapeuta necesita tener, esas habilidades, incluso aquellas que necesita un poco redirigir. Así que voy a dar paso por aquí a Jesús. Mientras os vais conectando, ya sabéis que quedará grabado. Os vais uniendo y le voy a mandar una invitación, si no también me la puede enviar él, el camino, porque creo que está conectado desde Jesús y tiene que estar en el camino. Le podéis seguir en sus dos perfiles, tiene Jesús Gil de Rozas y el camino del terapeuta. Y bueno, mientras él se va conectando, está aquí Natalia, que es otra, es Project Manager Digital y ella también está aquí en el camino del terapeuta. Y le voy a mandar esa invitación a Jesús, el camino del terapeuta, para que se vaya conectando. Hola Natalia, hola Virginia, bueno, muchas gracias por iros uniendo. Y vamos a esperar que Jesús se conecte, ya está por aquí. La Samantha. Por fin he dado al sitio adecuado. Si quieres, para que se te vea mejor, ponte un poquito más lejos para que así no se te vea así la cabecita cortada. Ahí estaría fenomenal. Vale, muy bien. Tú mandas. Nada, pues bienvenido, muchísimas gracias. La verdad que es un día especial hoy, que pases por Tejiendo Redes para hablar de ese proyecto y que nos cuentes, ¿no? Que nos hables de ti para todos aquellos que no te conocen, ¿no? Y pues ese recorrido que tú llevas y luego pues para empezar a adentrarnos en ese camino del terapeuta y cómo tú acompañas desde ese lugar. Ujú. Pues muchas gracias, Samantha. Para no alargarme demasiado, diré que he estado trabajando muchos años en el mundo de la formación. He sido formador durante muchísimos años. Estudié psicología, pero no lo había ejercido. Luego pasé por una etapa de crisis personal y entonces allí tuve que acudir a otros terapeutas que me ayudaron mucho en el camino. Entonces ahí fue cuando realmente conecté mucho mejor con lo que es la labor del terapeuta. Y luego ya después me picó el gusanillo y se dieron las circunstancias apropiadas y entonces ya empecé a ejercer profesionalmente. Y como bien dices, pues sí, soy monitor en cursos de mindfulness y de meditación especialmente. También de cursos de crecimiento personal. Ahora estoy desarrollando junto con un compañero un programa orientado a tratar la ansiedad. Y esto del camino del terapeuta fue algo que me vino. Eh, soy profesor en el máster de psicología transpersonal de Escuela de Atención y un grupo de alumnos me dijo, vale, pues hemos terminado este máster, está muy bien, pero
pero estamos todavía muy verdes para ponernos delante de un cliente. A ver si tú nos puedes, nos puedes hacer algo. Dar un poco de luz, Así, ¿no? así fue como empezó todo. Así fue como empezó todo. Y a partir de esta petición me puse manos a la obra. Es verdad que hace años había pensado en esta posibilidad. Por lo tanto, cuando me lo dijeron, fue como un wow. Me están ahora pidiendo aquello en lo que yo había pensado tiempo atrás. Ujú. Entonces, bueno, pues dije, venga, pues a por ello. Y, y nada, y fruto de esto estamos aquí con este El Camino del Terapeuta. Pues Muy fíjate. contento de estar contigo. Qué interesante una cosa que has dicho antes, ¿no? Que cuando tú tuviste ese punto de inflexión y acudiste también a otros terapeutas, tú al ser terapeuta, pues muchas personas que acuden porque tienen distintas patologías y creen que los terapeutas, pues ellos están siempre fenomenal, pero ellos también tienen sus puntos y también tienen que cuidarse ahí, ¿no? Y proteger y tener ese autocuidado que creo que tú también hoy nos vas a hablar entre esas habilidades que ha de tener, ¿no? Y que encontrar luego el terapeuta pues una de ellas también va a ser esa, ¿no? Mm. Sí, bueno, yo como había estudiado psicología, pues había recibido muchas veces la frase esta de, claro, tú como eres psicólogo no tendrás problemas Esa o creencia. sabrás cómo solucionarlos, como si eso ya te hiciera, no sé, fuera una especie de vacuna que te inmunizara contra toda cuestión psicológica, pero no es así, o sea, a ti te puede pasar de todo, exactamente igual, ¿no? Lo único que de alguna forma, pues quizá tienes un poco más de conocimiento de cómo tratarlo o de dónde puede venir, pero luego, en definitiva, estamos en las mismas. ¿Y cómo empieza este camino? ¿Cómo acompañas todavía a los terapeutas sé que es una formación que has preparado online de una determinada duración? ¿Cómo les acompañas o qué haces ahí para ayudarles? Muy bien, pues mira, esto, joder, pues es muy importante porque yo he buscado en todo momento montar una formación como a mí me gustaría recibir. Y, y una de las cosas más importantes es la de que sea una formación como muy íntima y muy personal. Entonces, empezando por los grupos, es decir, yo no quiero trabajar con grupos más grandes de 12 personas y quiero hacer un seguimiento bastante individualizado con cada persona. Bueno, pues en esta formación estamos 5 meses y tenemos todas las semanas hay planificada una actividad. No son demasiado exigentes, pero sí se requiere una continuidad. Y luego hay un seguimiento muy cercano. Esta es una de las partes que creo que es importante porque, bueno, pues todos hemos asistido a cursos de estos más masivos y te sientes ahí un poco, bueno, pues vale, pues como muy más desconectado con eso. Y esto se trata que es una experiencia bastante más íntima, bastante que genere mucha conexión también entre los participantes. Y cuéntanos, porque hablábamos también de habilidades, ¿no? De esas habilidades que crees tú que tiene que tener que sé que las tratas ahí en ese curso. Cuéntanos. Pues mira, sí, hay dos aspectos que se trabajan en este curso. Es un curso para prepararte de cara a estar ya delante de clientes o de pacientes, como los quieras llamar, y trabajamos las actitudes y las habilidades más importantes. Entonces, mm, normalmente tenemos la idea de que es manejar bien la técnica terapéutica lo que nos va a dar éxito. Sin embargo, es muy importante atender a los estudios que se hacen sobre esto. Y los estudios que se hacen sobre esto dicen que las personas que acuden a un terapeuta lo que más valoran no es si utilizó bien o mal la técnica, sino lo que valoran principalmente son aspectos como la confianza, el ser escuchados, el ser comprendidos, el que te den nuevos puntos de vista. Y todo esto
tiene que ver más con una cuestión más personal, más de la persona que está ahí. Por eso le damos mucha importancia a trabajar con las 5 actitudes importantes que consideramos para el trabajo terapéutico. ¿Quieres que te hable de estas actitudes? Cuéntanoslas, que yo creo que por aquí además hay muchos que seguramente serán terapeutas también, como Conchita Escudero, por ejemplo, y seguro que les va a venir fenomenal. Bueno, pues no son nada novedosas, son muy conocidas. Lo importante es el cómo trabajarlas, el cómo trabajarlas. Entonces, la primera es la atención. Y aquí hay un dato que es absolutamente demoledor, y es que si como terapeuta no manejas bien la atención, tus capacidades terapéuticas disminuyen más de un 50%. Es decir, si estás despistado, si no te das cuenta de determinado tipo de señales, si no estás atento a determinadas cosas que el cliente te va diciendo, a lo mejor no te las dice del todo, te las entrevé. Si no estás atento y te pierdes eso, tu capacidad como terapeuta disminuye muchísimo, muchísimo. Entonces, trabajar la atención es un aspecto muy importante. Este es el primero. El segundo es la curiosidad. Y aquí hay que tener cuidado porque el síndrome del experto es mucho más habitual en los terapeutas de lo que nos creemos. El síndrome del experto es esto de, bueno, pues yo ya sé yo ya sé lo que te está pasando. En cuanto te empieza a contar cosas, dice, este ya me suena. Y le encasillamos ahí en una cajita. Esto no es que sea malo. El problema está en que no atendemos a las peculiaridades individuales de la persona que tenemos delante. Le metemos en una cajita y le tratamos como a todos los de la cajita, pero no. Entonces es muy importante seguir manteniendo la curiosidad por, por querer saber algo más de esa persona, ¿no? Cómo te sentirías tú, Samantha, si cuando empiezas a hablarle a un terapeuta te dijera, ah, sí, ya sé lo que te está pasando? Entonces, te voy a decir lo que vamos a hacer. Cómo te sentirías si te dejara, digamos, a medio camino de explicar tu profundidad? Pues fíjate que yo creo que ahí intervendrían mucho sus juicios, ¿no? Y hacerse ya él mismo, ¿no? Esquemas mentales de lo que pudiera ser a lo mejor pues lo que a mí me pasa, ¿no? Sin realmente poder tener con él un diálogo pues claro, un diálogo extenso, ¿no? En el que tú te muestres, porque como tú decías antes, a veces habrá cosas que la comunicación no verbal nos muestre, ¿no? Y debemos de estar muy atentos y observando mucho, ¿no? Porque habrá reacciones en las que él no quiera contarnos una situación, o yo en este caso, como alumna o como paciente, y tú las detectes, pues a lo mejor porque me altero más, porque el tono de mi voz pues tiembla o ese tipo de cosas. Mm. Exacto, sí. En ese sentido, desarrollar esa mente de principiante es una de las cosas que estamos animando en este curso, en esta formación, y a desarrollar esa curiosidad por investigar qué peculiaridades tiene esta persona. Es decir, esos matices que puedo captar a través de la voz, a través de alguna palabra, alguna frase que se queda sin terminar, el interesarme por eso, a ver qué hay detrás de aquello, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Mm? Luego tenemos una de las actitudes más importantes también, que es la aceptación. La aceptación, bueno, pues tiene que ver con dejar los juicios que podemos elaborar sobre la persona, es poderlos dejar a un lado y tener una actitud como muy abierta, muy comprensiva, muy amorosa con la persona que tenemos delante, porque puede ser que no te caiga del todo bien, o puede ser que su forma de ser no sintonice contigo. Y en ese sentido, creo que es muy importante el que cada persona que tienes contigo te sirva como aprendizaje para desarrollar una aceptación mayor
de toda la diversidad humana que somos, ¿no? O sea que esta es una actitud también muy importante. Fíjate, ahí me viene, ¿no? A la mente, claro, al final tú tienes que ser también contigo más compasivo, ¿no? Porque tú te puedes hacer juicios, ¿no? De alguien lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor pues su actitud o es más hiriente y al final no es contra ti, ¿no? Sino es la propia historia que él mismo lleva, ¿no? Y entonces tienes que ser más compasivo y también dejarte y ser flexible, ¿no? Y a veces eso no debe ser fácil. Claro, cuando eso ocurre, evidentemente tiene que ver con los juicios que uno tiene elaborados acerca del mundo, ¿no? Y bueno, si no, o sea, el ver esto te permite descubrir esos juicios que tienes, descubrir juicios que tienes de muchos tipos y cada cliente que tienes delante te da una oportunidad para poder descubrir tus propios juicios, como un espejo, Sí. como un espejo. Eso Luego es tenemos, sí, perdona. nada, no, que eso que era muy interesante. Al final tú también te vas viendo reflejado y vas aprendiendo cosas de ti a la vez, ¿no? Mm, sí, es un ejercicio también de trabajo contigo mismo. El camino del terapeuta es un ejercicio también de autodescubrimiento, de ver qué actitudes tienes, de ver qué limitaciones o qué creencias limitantes puedes tener, de ver tus juicios, y eso todo te va a beneficiar después como terapeuta porque vas a estar mucho más abierto, mucho más limpio, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos una cuarta actitud que es la del equilibrio, que esta es muy peculiar. Esta no suele aparecer en los libros que hablan de esto, pero para mí es fundamental. Y es que como terapeuta tienes que poder moverte entre distintas formas de relacionarte con tu cliente, con tu paciente. Es decir, puede haber pacientes que necesiten que seas muy, muy comprensivo, muy amable, pero otros que necesiten todo lo contrario, que necesites ser muy directivo, de empujar, es decir, con otro tipo de actitud, ¿eh? Y a veces nos pensamos bueno, pues que solamente tenemos que ser de una determinada forma, porque nos resulta más sencilla a nosotros, ¿no? Para mí, esta actitud del equilibrio supone saberte mover en distintos registros. Saberte mover en distintos registros. Yo alguna vez me he encontrado con pacientes que necesitaban, bueno, pues mucha comprensión. Bueno, esto es la mayoría. Y mucha amabilidad, mucho amor. Pero luego hay otros que necesitan también el que alguien les empuje, el que alguien les diga, venga, tira para adelante, esto no puedes quedarte ahí, tienes la capacidad, es decir, necesitan casi un motivador, cuando a veces otros necesitan alguien muy amoroso y comprensivo. A veces necesitan alguien que les organice. No, no, mira, tienes que empezar por aquí, después allá, después acá, después allá, y porque si no ellos no son capaces. Entonces, este equilibrio para mí es esta capacidad de moverte en distintos registros. Fíjate, Jesús, por aquí ponen que les gusta mucho la sencillez como lo compartes. Pero mira, me viene a la mente los temperamentos, ¿no? Que hablaban, pues, los coléricos, los sanguíneos, los melancólicos, los flemáticos. Y me parece importante, ¿no? Porque es verdad que cada uno tenemos un temperamento. No es etiquetarlo, pero sí que tenemos unos rasgos que lo que tú dices, ¿no? Al final necesitamos, pues, una persona al otro lado, pues, para el que es más colérico, a lo mejor necesita alguien que le quite rigor, que le quite flexibilidad, ¿no? Porque en su vida va a ser así, ¿no? Y entonces es muy interesante pues adquirir esos roles o esos sombreros diferentes con cada uno de los pacientes. Sí, así es. Claro que sí. Y luego tenemos la quinta de las actitudes, que es la autenticidad. La autenticidad tiene mucho que ver con el no querer transmitir una imagen concreta. Y esto no resulta fácil, porque todos tenemos en nuestra mente una imagen concreta que queremos transmitir como buen terapeuta. A lo mejor la imagen que yo me he montado es que tengo que ser muy respetuoso, o es que tengo que saber de todo, o es que tengo
en fin, estar muy disponible para mi cliente. Yo qué sé, puedo tener como un montón de ideas de lo que significa ser buen terapeuta. Pero hay muchas veces en las que eso no nos sale. No estamos disponibles, no estamos tan amorosos, Pues, no estamos tan, es decir, no tenemos el tiempo para atenderles. Y claro, si intentas mantener toda esa rigidez de máscara con tu cliente, en algún momento dado se te va a notar que no es cierta, que no es cierta. Y esto crea una desconfianza, porque estás intentando transmitir algo que no está siendo lo verdadero. Entonces, si algún día tienes un mal momento, pues tienes un mal momento. Si no estás disponible, no estás disponible. Eh, y cuando puedes ahondar en, en esa problemática tuya y se la puedes compartir a la persona, le estás mostrando que tú también pasas por dificultades y eso genera todo lo contrario, genera una corriente de confianza muy grande. Claro que no es fácil. claro, ahí estaríamos hablando también de esa vulnerabilidad del terapeuta y de esa humildad, ¿no? De mostrarse pues como es, ¿no? Humano también. Mm. Sí, a veces no, claro, hay que, o sea, este tipo de actitudes no hay que tomárselas siempre al pie de la letra, es decir, siempre ser auténtico, siempre aceptar, no. Ahí en ese sentido hay que desarrollar una cierta inteligencia de cuándo sí y cuándo no, porque a lo mejor hay veces pues que le tienes que decir a un cliente que no, que su comportamiento no está siendo el mejor, no solo no para ti, sino para su propio beneficio. Le tienes que decir un no y esto no es que no le estés aceptando, es que le estás ayudando a ponerse unos límites que a lo mejor ella o él no saben ponerse. Porque, Jesús, una pregunta, ahí también ser amoroso y ser fiel a la vez, porque a lo mejor hablas que tú le estás por en una sesión arte también demasiadas y se pierde poco, porque eso, con lo cual tienes que tener esa firmeza de manera amorosa para otra vez pues a esa quieres llegar, ¿no? A dejarse ahí en y realmente tiene él. Sí, 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 es combinar esas dos cosas, es combinar esas dos cosas. Para mí una cosa que me ayuda mucho es poder conectar con que la persona en el fondo quiere estar bien, pero no sabe hacerlo bien, no sabe cómo hacerlo adecuadamente. Y entonces pues comete errores, igual que los cometo yo. Yo también quiero estar bien, pero hay veces que cometo errores. Y para mí esta comprensión de fondo me hace conectar con esa parte amorosa, solo que a veces, como está cometiendo errores el otro, le tengo que decir, no, no, esto no es, esto no te lleva por un buen camino. Entonces hay que ser firme, pero teniendo esa base comprensiva y amorosa de fondo. No es sencillo tampoco, pero se puede hacer, ¿eh? Y luego tú también hablas de esas contraactitudes, ¿no? Otras actitudes que a lo mejor no debería tener, que eso está muy bien, ¿no? Hablar de eso también. Claro, pues mira, pues a cada una de estas actitudes tiene su parte oscura. Entonces, con la atención, pues vamos a tener la desatención o la falta de atención. ¿Por qué sucede la falta de atención en un terapeuta? Bueno, pues mira, hay tres motivos fundamentales. El más importante, el más común, es por estrés o cansancio del propio terapeuta. Tienes muchos clientes, tienes mucho trabajo, tienes tensión, preocupaciones personales, presiones económicas, lo que sea. Todo eso hace que cuando estás en el momento de la consulta, tu estado sea un estado de estrés o de cansancio. Y entonces aquí tu atención no está al 100%. Es casi imposible que esté al 100%.
Entonces, claro, lo que tienes que tratar es los motivos, las causas de tu estrés o de tu cansancio para que tu atención pueda estar mejor. Esta es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones o de las causas es la falta de conexión con la persona. Nos puede pasar que con el cliente hay algo del cliente con el que no conectamos, con el que no sentimos esa conexión. Y entonces aquí lo que es importante es analizar, revisar qué es lo que está ocurriéndome, por qué no estoy conectando yo con esta persona. Darte cuenta de qué está ahí detrás. Puede ser que no mejore tu falta de conexión, pero eso te va a ayudar a conocer un poco mejor cuáles son tus estados internos cuando ves a alguien de esta forma. Esto te va a ayudar. Entonces, puede ser que quizá con este cliente no consigas conectar del todo, pero te ayuda a estar sobre la pista de por dónde van los tiros. Entonces, es tratar la causa principal de la desatención y luego también la atención se puede entrenar. Aquí en el camino del terapeuta damos herramientas y claves para entrenar la atención porque, bueno, pues es como todo. Si tú quieres correr, pues si no entrenas, vas a estar en peor forma. Pues con la atención es exactamente igual. La siguiente, Sí, la genial. siguiente. La siguiente, digamos, lo contrario a la curiosidad tiene que ver con eso que yo llamo el meter en una caja o encajar. Encajar. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Pues cuando la persona te está contando algo y tú como terapeuta dices, ah, ya sé, ya sé por dónde vienes. A que además te pasa esto y aquello y lo demás allá. Si te dice que sí, entonces ya lo tienes claro. Ya lo has metido en una cajita. Eh, depende de lo que hayas estudiado, pues tendrás una serie de modelos de cajitas en tu mente de terapeuta, ¿no? Pues, en fin, eso ya depende de lo que hayas estudiado. Si has estudiado el enagrama, pues dirás, pues este es un 3. Si has estudiado algo más psicoanalítico, dirás, este es un narcisista. O tiene un apego desorganizado, o tiene un trastorno bipolar. En fin, ya depende de tu sistema de cajitas. Pues le colocas ahí en una de ellas. Y hacer esto no es malo. Ojo, no es malo. El único problema está en no profundizar en su individualidad, porque ahí está la cuestión, ahí está la cuestión, en poder precisar esta persona en concreto por dónde va, especialmente por dónde va, o sea, tú tienes una serie de matices y esos matices es lo que yo creo que es muy importante poder profundizar en ellos. ¿Qué te parece a ti? A mí me parece muy interesante porque es verdad que tú lo has dicho cuando se habla de enneagrama o de temperamentos o del método DIS, que son todos, pues luego están todos muy alineados, ¿no? Al final empiezas a ver rasgos que no es que te etiqueten, sino que te dan pistas de cómo somos cada uno en realidad, ¿no? Y es que es así, ¿no? Cuando lo empiezas a descubrir dices, es que es verdad, es que cada uno responde de una manera porque tiene un carácter diferente, ¿no? Y es interesante pues para poder abordarlo desde otro lugar, ¿no? Con más conocimiento y poder pues investigar más. A mí me parece que tampoco es enjuiciar, ¿no? O sea, que no está mal, a no ser de que ya lo tomes como pues un hábito y que ya los encasilles ahí, ¿no? Pero si te ayuda a adentrarte más, yo creo que es una herramienta muy válida. Mm. Sí, vamos, para mí son útiles estas herramientas de clasificación, pero yo no he conocido a nadie que sea puramente un perfil X o Y. O sea, vale, puedes tener una serie de cosas en las que sí coincides, pero luego hay otras que no. Y, y cuando encasillamos en un perfil, le asignamos toda la ristra de cualidades que viene en ese perfil. Pero esta persona en concreto, ¿qué peculiaridades tiene? Porque yo me he pasado
por muchas de ellas, ¿no? Me he hecho todo tipo de test y de clasificaciones y no me he visto nunca exacto como el del manual. O sea, no, siempre hay diferencias. Bueno, pues estas diferencias creo que son las que tenemos que explorar, porque reflejan la individualidad de quien tenemos delante, ¿no? Para mí esto es importante. ¿Y qué más cosas tienes ahí? ¿Tienes ahí también más? Bueno, sí, luego con respecto a la contraria, ¿no? De la aceptación sería el enjuiciar, sería el enjuiciamiento. Y este enjuiciamiento, digamos que no es que sea, no es que sea malo, eh, simplemente nos condiciona. Cuando vemos a alguien y le clasificamos de una determinada forma le asignamos una serie de adjetivos, esto nos puede limitar mucho en nuestro trato con esta persona. Podemos pensar, bueno, pues estoy con alguien que es muy desorganizado o alguien que tiene muy poca fuerza de voluntad. Yo me creo estas etiquetas y al crearme estas etiquetas le estoy ya colocando una especie de diagnóstico futuro. Es decir, le va a resultar muy difícil poder llevar una observación de sí mismo, o le va a resultar muy difícil introducirse en sus emociones. Es decir, yo le coloco ya una serie de etiquetas y esto me puede condicionar en ver su potencial, en ver sus posibilidades. Entonces, para mí, este apartado de los juicios es una cosa que es darnos cuenta, dejarlos a un lado y, y bueno, pues nada más, pero va a ser inevitable, o sea, es inevitable que te elabores una serie de juicios. No pasa nada, no pasa nada por ello, simplemente darte cuenta que están ahí y por un momento los dejo a un lado a ver qué ocurre, a ver qué pasa cuando miro a la persona sin, sin esa etiqueta. Es algo que es importante el poderlo descubrir, poderlo trabajar. Jesús, tú que llevas tanto tiempo, pues, con grupos, de manera individual, ¿cuál sería la herramienta que más, o a día de hoy, con toda esa trayectoria que llevas, habrías necesitado más conocer, ¿no? Porque me imagino que luego, pues cuando te empiezas a caminar solo, ¿no? A buscar pacientes, a recibir a tus primeros pacientes, no es sencillo, ¿no? Y te encuentras muchos inconvenientes, muchas dudas, mucha incertidumbre. ¿Cuál sería lo que más te habría ayudado y te sigue ayudando hoy? Pues mira, lo que más me ha ayudado, bueno, fíjate que yo soy muy curioso y me gusta investigar nuevas técnicas y nuevos modelos y nuevas formas de terapia, me gusta mucho, pero lo que me ha ayudado, sin duda, es el haber trabajado conmigo mismo determinado tipo de cosas. Por ejemplo, ¿por qué me he especializado más en ansiedad? Pues porque yo he tenido ansiedad. He tenido muchos miedos desde que era niño y he tenido que trabajar con ellos personalmente. Entonces, al hacer esto, eh, puedo hablar con la persona de igual a igual. Es como decir, claro, entonces, cuando te ocurre esto, has reaccionado así. Y la persona, es decir, nota que estamos hablando en el mismo lenguaje. Y sé lo difícil que es salir de ahí. Sé que hay muchos métodos que no funcionan o que te prometen algo pero que luego no sale la cosa tan bien como te prometían. Sé la frustración que se siente cuando te crees que ya tienes la pastilla mágica y luego no es mágica. Y entonces eso te permite hablar con la persona en otro nivel, totalmente distinto. Para mí eso ha sido lo que más me ha ayudado.
esa empatía, ¿no?, que se genera y esa complicidad entre paciente y terapeuta, ¿no?, que yo creo que es importante. Y cómo les acompañas ahí en este proceso? ¿Cuánto va a durar la formación para todos aquellos que quieran unirse? Eh, Sí, la formación son 5 meses. Vamos a empezar ahora a finales de noviembre, el día 21 creo que es. Ahora sí, el mismo no 21. recuerdo. 21 empezamos. Son 5 meses. Trabajamos en 5 módulos muy importantes. El primero es mi posicionamiento como terapeuta. Aquí es donde hay muchas dudas. Es decir, esto de ¿y yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me presento? Hay muchísimas dudas, muchas inseguridades y ahí trabajamos todo ese aspecto. Luego hay un segundo módulo que trata sobre las actitudes, precisamente las actitudes del terapeuta. Un tercer módulo que ya entramos en las habilidades y empezamos con una habilidad muy importante que es la de la presencia terapéutica, el cómo tú estás allí presente delante de la persona. Eh, las siguientes son las habilidades de comunicación. Vas a tener que comunicarte sí o sí. Y hay toda una serie de habilidades y herramientas que son muy, muy importantes, imprescindibles. Y luego, por último, lo que hacemos es una revisión a los principales problemas psicológicos, los más habituales, y vemos cómo conocerlos, cómo verlos y cómo poder trabajar con ellos también. Es un recorrido muy, muy bonito, divertido. Esta es otra de las cosas que yo le he querido añadir a la formación. A mí la formación que me ha gustado es la formación en la que me lo he pasado bien, en la que he conocido gente, he generado relaciones que han durado muchos años y, y he tenido un trato con los profesores que ha sido un trato más directo y esto es lo que he querido plasmar en esta formación. Eh, Así es que, bueno, y luego además están otros dos maravillosos profesores que son Amparo y Laureano y bueno, pues formamos ahí es decir, que luego en las sesiones que tenemos vienen también los otros profesores a ayudar, a dar su testimonio. Hacemos un poco como tipo jurado de estos de concurso de canciones, de estos tipo La Voz, Y Operación veráis esa, Triunfo. Sí, le damos ahí un poco es ese generar toque esa de... y ese sentimiento de tribu, ¿no? De sentirte acompañado entre colegas, ¿no? Que al final es un poco eso, ¿no? Dais apoyo también en esta formación a casos prácticos, también les acompañáis ahí a los terapeutas. Sí, damos apoyo en casos prácticos. Si no has empezado todavía a tener clientes, es decir, si no has tenido ninguna experiencia con clientes, te ponemos en el camino para que la tengas. Es decir, te vamos a dar las herramientas y el empuje para que la puedas tener. Y si ya los tienes, también trabajamos con los casos que sean más complicados para ti, es decir, que puedas trabajar con ellos, que puedas compartir. Hacemos un poco de supervisión de casos. Qué bueno, la verdad que yo creo que eso es muy, muy interesante. Ahora que yo también estoy en el máster en el que tú también eres profesor de psicología transpersonal de la escuela de atención, es súper importante porque ahora lo veo desde otro lugar. Ya no solo lo veo como una persona externa que está aquí, sino que lo veo como aprendizaje para mí, ¿no? Para una persona que a lo mejor quiere formarse y creo que es muy interesante. Todo va a ser vía online con... Todo va a ser vía online. Vamos a tener, durante cada módulo, vamos a tener un encuentro en un grupito muy pequeño que se va a formar, un grupito de 3 personas. Vas a tener otros 2 compañeros con los que vais a tener una relación bastante estrecha. Y en ese módulo vamos a reunirnos una vez conmigo, vamos a tener una supervisión de vuestro trabajo. Luego tendremos al final de cada módulo una sesión grupal, donde vamos a estar ya todo el grupo de 12 personas. Vamos a tener un encuentro allí donde vamos a trabajar con casos concretos
vamos a trabajar estas habilidades. Esto va a ser así durante los 5 módulos y luego también voy a tener 3 entrevistas individuales contigo. Es decir, con cada persona voy a tener 3 entrevistas individualmente, una al principio, otra en medio y otra al final, porque creo que es muy importante esta supervisión y este apoyo individual de cada uno, ¿no? Ver tu caso, que me cuentes tus dificultades, poderte asesorar, etcétera. ¿Y para qué tipo de personas sería? ¿Sería solamente para terapeutas que ya estén ejerciendo, personas que se inicien, personas que... Cuéntanos un poco, ¿para quién va dirigido? Sí, es para todas aquellas personas que quieran empezar o estén empezando en el mundo de la terapia, o hayan empezado, pero digamos, no se hayan acabado de consolidar en este trabajo, es decir, hayan hecho alguna cosa, pero como que no acaban de cuajar todavía. O sea, en el fondo este curso es una especie de empujón, de ayuda para que des el salto completo y te metas en esta actividad tan bonita, con mucha más seguridad, con mucha más confianza y también con un grupo que te va a estar ahí apoyando. Es decir, porque pues, esto puede ser muy solitario, este trabajo puede estar te puedes quedar ahí muy solito. Y otra pregunta. Hemos dicho que es, bueno, pues para todos estos perfiles, no es la primera edición que se hace, sino que esta ya va a ser una nueva edición. Cuéntanos un poco la transformación que tú has visto en todos los terapeutas anteriores que hicieron este camino contigo. Pues digamos, una de las reacciones más habituales es la de la sorpresa. La de la sorpresa. No me imaginaba que ignoraba tantas cosas como me he dado cuenta que ignoraba. Es decir, hay gente que se ha lanzado a ser terapeuta y que dice, wow, menos mal que lo he hecho porque ahora me di cuenta de todas las cosas que no estaba teniendo en cuenta. Otras es la de tener la de la claridad. Es decir, ahora veo claro dónde me tengo que colocar, cómo me tengo que presentar, qué cosas me sirven y qué cosas no me sirven. Esta es otra, es la claridad. Otra también es digamos, el sentimiento de no estar solo, de estar con un grupo, con una comunidad de gente que está también en tu mismo camino y el sentirte, oye, pues mira, pues compartimos toda una serie de vivencias y de preocupaciones y de problemas, pero ya se llevan mucho mejor, es decir, hay una especie como de alegría por ese encuentro. Eh, y bueno, y luego a nivel digamos, de habilidades y de actitudes, es como que la gente se va muchos más recursos y con mucho más, digamos, fuerza para ejercer esos recursos. También seguridad en uno mismo, de cómo afrontar las cosas. Hay una parte muy importante del camino del terapeuta que es despejar dudas, despejar temores, despejar inseguridades que tienes. Y además, fíjate, aquí que es una comunidad que hay mucho emprendedor, es verdad que cuando los emprendedores pues nos juntamos, muchas veces hablamos pues el mismo lenguaje, ¿no? Te entiendes, porque a veces la gente no te entiende y aquí pues es lo mismo, al final entre terapeutas compartes los mismos miedos, las mismas inseguridades, te apoyas a la hora de casos o de que puedan surgirte dudas, ¿no? Y yo creo que tener ese apoyo y ese respaldo es muy importante. Yo sí que lo creo, vamos. Yo cuando empecé, eh, me hubiera encantado tener esto porque claro, pues no sabes muy bien si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien, si, en fin, estás bastante perdido en ese sentido. Tienes muchas dudas, quieres hacerlo bien, pero en fin, pues no estás del todo seguro. Bueno, pues aquí lo que te da es toda esa seguridad que te falta en ese principio y herramientas también. ¿Y cómo pueden? ¿Te escriben a ti directamente, a cualquiera de los Sí. perfiles, al Camino, a Jesús? Sí, podéis escribir a Jesús, podéis escribir al Camino, y os atenderemos cuanto antes, es decir, porque ahora estamos
en esta convocatoria. Vamos a formar eh, seguramente varios grupos muy majos de gente muy diversa y eso es tremendamente rico, tremendamente valioso. La experiencia anterior fue así y de verdad que fue una experiencia súper bonita. Eh, Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Yo realmente os siento como compañeros. Es lo bueno y lo bonito es saber que te vas a encontrar con compañeros de profesión. Y esto es algo maravilloso, o sea, es una alegría. Qué bueno. Por aquí, bueno, hay personas que son terapeutas, ¿no? Y que cuentan que les habría gustado tener pues, toda esta comunidad, ¿no? De terapeutas, de apoyo, ¿no? Y no sé si alguien esté por aquí por el chat, si queréis hacer alguna pregunta a Jesús, aprovechando que él está aquí, que queréis comentar, lo podéis hacer. La verdad que ha sido súper interesante todo lo que nos cuenta, porque no es fácil, ¿no? Cuando uno emprende ese camino, no va a encontrar, nadie nos lo cuenta. Y pues tener ese apoyo. Pues no, yo creo que no sé si hay alguien que quiera conectarse, que quiera hacer acción, que os queréis unir incluso en directo, alguno, una reflexión, si os apetece. Claro. Pues nada, Jesús, ahora mismo parece que no quieren, o sea, no tendrán el momento para unirse. Yo agradecerte muchísimo pues que estés aquí, que caminemos en este proyecto juntos, que es una maravilla estar a tu lado y aprender de todo lo que tú sabes. Y, y que nos vemos pronto, que mucha suerte y nada, y que cualquier cosa pues estamos aquí para seguir caminando hacia acompañando a terapeutas. Muy bien. Pues igualmente, muchísimas gracias también, Samantha, y bueno, pues a todos los que estáis aquí escuchándonos, os deseo todo lo mejor, que estéis muy bien y que os vaya fenomenal. Y bueno, pues si nos podemos ver, estupendo, será una alegría. Claro que sí. Otro día ya organizaremos algún otro encuentro en el que esté Jesús. Iremos invitando a terapeutas que os queráis unir y contar vuestra experiencia también, que yo creo que eso también es muy enriquecedor. Mira, Conchita, que está por aquí. No sé si, Conchita, quieres a lo mejor unirte y contar alguna cosa, tú como terapeuta, ya que estás ahí. Bueno, pues nada, Jesús, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Lo dejamos aquí grabado y cualquier duda podéis escribirle. Muy bien. Muchas Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Adiós.